chicos, vamos a ver un nuevo vídeo de geometría espacial, la geometría de segundo de bachillerato, y en este caso lo que vamos a estudiar es la posición relativa de recta plano. Vamos a tener tres casos: un primer caso en el que la recta corte al plano, que serían secantes, y el corte se realizaría en un punto y podremos calcular cómo se averiguar ese punto, cómo se averigua el punto. El segundo caso sería una recta paralela al plano y no habría ningún punto de corte entre la recta y el plano, y en el tercero de los casos sería una recta contenida en el plano. Si la recta está contenida en el plano, va a haber infinitos puntos de la recta que pertenezcan al plano. Para resolver ejercicios de posición relativa recta plano, lo que vamos a utilizar es el vector normal del plano, que si recordamos, un plano en forma general se escribe a x más bi más cz más d igual a 0. Y de aquí se extrae directamente el vector normal del plano, que es lo que acompaña a x y z, por lo que el vector normal del plano lo escribiríamos como ABC. Y de la recta, lo más interesante es tener la recta en paramétrica. Si tenemos la recta en paramétrica, podemos coger directamente el punto y el vector, y si no, ya sabemos extraer vector director y punto de una recta en cualquiera de sus formas. Teniendo estos datos, ya vamos a poder averiguar la posición relativa. Los pasos que vamos a dar van a ser siempre los siguientes. Una vez que tenemos estos datos, lo primero que vamos a hacer es comprobar si el producto escalar entre los vectores nos da 0 o distinto de 0. En el caso de que el resultado que nos salga sea distinto de 0 al hacer el producto escalar, ya estaremos en este caso. Los vectores los vectores no van a ser perpendiculares, por tanto, la recta y el plano se van a cortar y habremos acabado. Si nos sale un resultado igual a 0, vamos a tener que hacer una segunda comprobación. En el caso de que nos salga igual a 0, lo que vamos a hacer es sustituir el punto de la recta en el plano. Y cuando sustituyamos el punto de la recta en el plano, lo que vamos a ver es si pertenece o no pertenece al plano. Eso lo vamos a saber simplemente porque si pertenece al plano, nos va a cumplir esta igualdad. Pero si nos sale distinto de 0, nos va a indicar que el punto no pertenece al plano. Vamos a ver ahora un par de ejemplos y con esto va a quedar más claro. En caso de que pertenezca al plano, va a ser el punto pertenece al plano, por tanto la recta va a estar contenida, y en caso de que no pertenezca al plano, que sería este caso, nos sale distinto, al igualar nos sale distinto de 0, la recta no va a tocar en ningún punto al plano y por eso no pertenece al plano, y estaríamos en el caso de recta paralela. Vamos a ver los ejemplos, que quedará mucho más claro. En este primer ejemplo partimos de un plano que nos dan en forma general y una recta que nos dan en forma paramétrica, por lo que lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Recordar que el plano que nos dan en forma general lo que nos aporta es el vector normal, y el vector normal es lo que acompaña a x, y a z. Por tanto, como vector normal del plano tendremos 1, 3, menos 1. Ahora vamos a la recta. Como la recta nos la están dando en forma paramétrica, la recta, lo que no tenga t va a ser directamente el punto, y lo que acompañe a t va a ser el vector. Entonces, de aquí extraemos directamente tanto el punto como el vector, que sería, como hemos dicho, lo que acompaña a t. Entonces, las coordenadas del punto de la recta serían 2, menos 1, menos 5, y el vector de la recta, vector director, sería 1, como la componente y no tiene t, es 0, y la componente z, 1. Los dos datos que tenemos en segundo lugar son los datos de la recta, y el dato que tenemos que ver en primer lugar es el dato del plano. Una vez que tenemos esto, el primer paso, como hemos dicho antes, es hacer el producto escalar entre el vector de la recta y el vector del plano. Y recordar que el producto escalar es la multiplicación de las componentes, o sea, es la x del vector por la x del plano, el de la recta por la del plano,
la componente y del vector por la componente y del plano y la componente z del vector por la componente z del plano. Bueno, vamos a hacer esta operación y comprobar que nos sale. Si hacemos esta operación tendríamos 1 por 1 más 3 por 0 más menos 1 por 1. Al hacer esta multiplicación, esto vale 1, esto vale 0 y esto vale menos 1, por tanto el resultado es 0. Como el resultado me sale 0, ya sé que el vector normal de la recta y el vector de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares. Si los vectores son perpendiculares es porque la recta es paralela o está contenida. Entonces, vamos a ver la segunda parte, que es necesitamos saber si el punto pertenece o no al plano, el punto de la recta. Y para eso lo que hacemos es coger las coordenadas del punto y sustituir las coordenadas del punto que tengo aquí dentro del plano. Por tanto, sustituimos la X, la Y y la Z. Vamos a hacer esa operación a ver qué nos ocurre. Entonces tendríamos X más 3y menos Z menos 4 igual a 0. Donde pone X ponemos 2. Donde pone Y ponemos menos 1 y donde pone Z ponemos menos 5. Y eso sería menos 4 igual a 0. Entonces nos quedaría 2, 3 por menos 1 que es menos 3, menos y menos se vuelve más, menos 4. Entonces si sumo los positivos me da 7, si sumo los negativos me da 7, 7 menos 7 igual a 0. Por tanto, me queda 0 igual a 0. Quiere decir que se cumple. Como se cumple, sí pertenece al plano. Y si pertenece al plano, estamos en el caso de recta contenida en el plano. O sea, la recta R está contenida en el plano pi. En este primer ejemplo que hemos puesto. Vamos a poner un segundo ejemplo y nos servirá para concluir cómo se hacen este tipo de problemas. En este caso, si nos fijamos, nos dan la ecuación de un plano en forma general, de la que vamos a poder extraer el vector normal, que ya sabemos cómo hacerlo, que sería lo que acompaña a X, lo que acompaña a Y y lo que acompaña a Z. Por tanto, sería 1 menos 1 menos 1. Y nos dan la recta en forma continua. Recordar que en forma continua lo que acompaña a X, Y y Z cambiado de signo es el punto. Por tanto, como coordenadas del punto tendríamos 0, 1, menos 1, están cambiadas de signo. Y lo que acompaña al denominador, o sea, lo que se encuentra en el denominador, es el vector director. En este caso, el vector director sería 2, 3, menos 1. Al igual que antes, el dato del vector normal es el dato del plano y el punto y el vector director son los datos de la recta. Y una vez que tenemos eso claro, empezamos como antes. Lo primero que tenemos que comprobar es si el vector normal y el vector director, al multiplicarlos escalarmente, dan igual a 0 o no, es decir, si son o no perpendiculares. Pues lo primero que vamos a hacer es esa comprobación. Hacemos la operación, sería la componente de x de uno por la componente x de otro, más la componente y de uno por la componente y de otro, más la componente z de uno por la componente z de otro. Entonces esto me queda 2 menos 3 más 1, y 2 menos 3 más 1 me da 0. Así que igual que antes sabemos que son perpendiculares. Como son perpendiculares, la recta es paralela al plano o la recta está contenida en el plano. Y entonces tenemos que hacer la segunda de nuestras comprobaciones, que es si el punto de la recta pertenece o no pertenece al plano pi. Pues al igual que antes, cogemos las coordenadas del punto y las sustituimos en el plano y comprobamos qué pasa. Entonces, si yo cojo las coordenadas del punto, me copio el plano lo primero y sustituyo x y z por sus valores. X lo sustituyo por 0
y lo sustituyo por 1 y z lo sustituyo por -1. Si hago esta operación me queda -1 más 1 más 1 y por tanto sale 1 igual a 0. Como 1 no es igual a 0, quiere decir que el punto no pertenece al plano. Y si el punto no pertenece al plano, estaríamos en el caso de la recta no tiene puntos en común con el plano, por tanto es paralela al plano. La recta R es paralela a pi. Y ya habríamos llegado a la conclusión de su posición. Vamos a ver un último ejemplo y así ponemos un ejemplo de cada uno de los tipos. Y en este caso tenemos ecuación de plano, ecuación de la recta en paramétrica. Así que es el modo más sencillo de sacar todos los datos. Empezamos como siempre por el plano y cogemos su vector normal. Como no hay componente y, la componente y del vector normal va a ser 0. Entonces tenemos el vector normal del plano, va a ser x2 y 0, z menos 1. Vamos ahora con la recta. Si nos fijamos en la recta, como la recta es tan paramétrica, lo que no tiene t es el punto. Por tanto, sería 2, aquí no hay nada que sería 0 y en z sería 1. El punto de la recta es el 2, 0, 1 y el vector de la recta es lo que acompaña a t. No hay en la componente x, sí en la y, sí en la z. Por tanto, el vector de la recta sería 0, 1, 1, que es lo que acompaña a t. Ya tenemos todos los datos. Del plano tenemos el vector normal y de la recta tenemos punto y vector. Y al igual que siempre, lo primero que comprobamos es si el vector de la recta y el vector del plano son paralelos y para eso lo que comprobamos es si son o no igual a 0. Entonces vamos a hacer esa operación. Sería 2 por 0, da igual el orden en que multipliquemos. Como pongo primero la n, pues estoy multiplicando en este orden, pero el resultado no variaría. 2 por 0 más 0 por 1 más menos 1 por 1. Bueno, me quedaría 0 más 0 menos 1. Esto es distinto de 0 y por tanto ya sé que la recta va a cortar al plano. Como la recta va a cortar al plano, son secantes y no hace falta hacer ninguna otra comprobación. Bueno, espero que con los ejemplos os haya quedado claro el estudio de posiciones relativas recta-plano.